equipo conformado por Arlet Gracia y Paulina Sagastegui, y en este video vamos a hablar sobre una reflexión a la que llegamos del proyecto que estuvimos desarrollando durante todo el semestre, donde nuestro tema es el impacto de la salida de Estados Unidos del TPP para México. Bueno, al inicio del proyecto la verdad no teníamos mucho conocimiento sobre el TPP, más que nada con la incertidumbre que existía con la presidencia de Trump y su amenaza de que se iba a salir del TPP. Ya después, avanzando en la investigación, Estados Unidos confirmó que ya no iba a ser partícipe de dicho proyecto, lo cual decidimos cambiar el enfoque de la investigación a cómo afectaría que ya no esté. Entonces hicimos entrevistas a varias personas del sector privado más que nada y alguna del sector público. En el sector privado tuvimos muchas respuestas interesantes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 personas de la compañía de Cemex y a una persona de BAT, y realmente la perspectiva que recibimos durante estas entrevistas es que para estas empresas grandes el impacto de la salida de Estados Unidos del TPP para México no era tanto un impacto negativo. ¿Por qué? Porque realmente su contacto directo con Estados Unidos no es tal que afecte las acciones, el margen de acción que tienen ellos en sus empresas. Por ejemplo, en el tema de Cemex, Cemex funciona como un intermediario entre un cliente y un proveedor. Realmente lo importante aquí es que las relaciones entre los clientes y los proveedores se mantengan. Obviamente se mencionaba por parte de los entrevistados de Cemex que siempre es importante tener una buena relación con Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera se conocía tanto el tratado del TPP por parte de la gente del área de trading, entonces no lo veíamos como una amenaza. Y también en el caso de la persona que entrevistamos de BAT, como también ella no tenía un contacto directo con Estados Unidos, sino más que nada trabajaba con Canadá, todo lo veían en un ámbito muy positivo. Se platicaba sobre las oportunidades, cómo esto se puede ver visto como una oportunidad para México, ya que esta gran dependencia por parte del mercado mexicano a Estados Unidos lo mencionaban como algo negativo, y que es una súper oportunidad para que México pudiera abrir su mercado con otros países, y se hablaba mucho sobre la potencia de China y cómo se podría abrir con este mercado. Entonces realmente en esas entrevistas lo que pudimos ver es que se hablaba de una manera muy positiva el que Estados Unidos ya no estuviera en el TPP. Yo entrevisté a 2 personas que trabajaban en el área de trading igual, pero para la empresa Kraft, que tiene su base en Europa, y fue básicamente el mismo tipo de resultados. Decían que era una oportunidad para México que Estados Unidos ya no estuviera en el TPP, ya que podía México empezar a como que accionar sus tratados con sus otros países, ya que uno mencionó que México es uno de los países que más tiene tratados en el mundo. Entonces iba a ser un ejercicio muy interesante según ellas. Lo que me llamó la atención fue que la empresa es europea, entonces todos los ingredientes, toda la maquinaria que necesiten la traen primordialmente de países europeos, por lo que pues tampoco les afectaba mucho la idea de que Estados Unidos fuera más proteccionista. Entonces lo vieron como, no como una ventaja, sino como pues les daba más o menos igual, porque no tienen tanto contacto con Estados Unidos de una manera de trading tan dependiente como lo tenemos conocido en la actualidad, que pues México depende del 80% de Estados Unidos en materia de importación y exportación. La otra persona a la que pudimos entrevistar fue a un agente aduanal para México en Chihuahua, y básicamente esta fue una perspectiva totalmente diferente a la que teníamos, ya que en el ámbito empresarial se veía de un lado positivo el que no esté en el TPP de Estados Unidos, pero ya hablando con el aduanal nos comentaba que México la verdad no está preparado para un TPP en cuestión de legal y de infraestructura, ya que México es un país que está preparado para recibir importaciones, pero no es un país exportador, por lo que se vería en mucha desventaja al momento de activar un TPP con países tan poderosos asiáticos y de Oceanía. Entonces nos pusimos a reflexionar sobre todas estas ideas y al final pues nos dimos cuenta que depende mucho si es del sector público o privado donde se habla este tema.
sentimos que fue necesario también entrevistar a alguien del ámbito académico, ya que pues pudimos juntar un poquito del sector público-privado y dijimos, bueno, alguien que está fuera, un académico. Entonces, entrevistando a un profesor de aquí del Tecnológico especializado en negocios internacionales, él la verdad también nos dijo algo que el sector público ni privado nos había mencionado antes. Básicamente él nos comentó que está muy bien que México crea que tiene la posibilidad de estar en un tratado tan grande, pero la verdad también dice que no solo son las empresas grandes en México las que importan en un momento de firmar un tratado, sino también las empresas nacionales que no son internacionales. A ellas también nos comentó que se verían afectados por la competencia si en un momento dado llegan a llegar nuevas empresas de otros países que también tienen precios competitivos, capaz y mejor calidad, mejor precio. Entonces eso, en vez de mejorar la economía mexicana, podría afectarla. Entonces nos pusimos a reflexionar y fue muy interesante porque son posturas totalmente diferentes las tres que vimos. De hecho, el profesor fue como que deberían de enfocarse más en el NAFTA que en el TPP, porque en el NAFTA pues hay más relación México-Estados Unidos que México con cualquiera de los 12 países que se mencionan del TPP. Entonces, cuando ya tuvimos la oportunidad de comparar las respuestas de tanto los académicos como de las personas que entrevistamos, nos enriquecimos mucho del tema y pudimos llegar a la reflexión y llegamos a dos cuestiones, la cuestión tanto la macroeconómica como la de percepción. Realmente nos dimos cuenta que el que México forme parte del TPP es una cosmovisión mucho más macroeconómica. Como lo mencionaba Arlet, realmente no podemos solo fijarnos en si le afecta a las empresas grandes, porque realmente nuestra economía no solo depende de las empresas grandes. Y en términos de percepción, el maestro tocó un punto que nos llamó mucho la atención y que lo hemos estado viendo en otras clases, sobre cómo el soft power tiene también mucha incidencia en la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mencionaba el maestro que aunque el presidente Trump no tenga un margen de acción limitado, debido a que obviamente tiene que obedecer las reglas del Estado, la manera en la que él está mostrando a México y la percepción que da de México es la que tiene mucho más poder y afecta más. Exactamente. Y eso él mencionaba que, por ejemplo, las personas que tenían la habilidad y la capacidad de elegir entre un producto mexicano y un producto de buena calidad y un producto estadounidense, a pesar de que el precio sea más alto, van a elegir el estadounidense porque el soft power que ha estado incidiendo Trump es el que cambia la percepción a que en México todo se hace mal. Entonces eso es lo que también creemos que es muy importante darnos cuenta y nos gustó mucho llegar a esa reflexión mediante un tema que creíamos como que muy lejano a México, a su economía, a las personas, a la percepción que se tiene del país. Entonces sí fue muy enriquecedor el tener ese lado positivo que veíamos de las empresas grandes y lo que el académico nos dio al final. Sí, de hecho también hay que tomar en cuenta que México funciona a base de pymes. La mayoría de los negocios son pequeñas y medianas empresas, por lo que un TPP, si no es bien estudiado, sin las políticas que se hacen, tanto legal como de impuestos, no son bien hechas, puede llegar a afectar más la economía nacional de lo que la está beneficiando. Entonces, la verdad, con tanta incertidumbre que existe ahorita con Trump, con China, incluso una posible guerra, la verdad está en pausa la idea de un tratado, pero sí sería muy interesante ver cómo se desarrolla a través del tiempo esta posible alianza entre 12 países que la verdad sí tiene mucho potencial, pero también, como dijo el profesor, también puede ser llegar tan grande que se vuelve un monstruo, y es un monstruo también muy difícil de controlar y más en términos globales. Bueno, entonces esta fue nuestra reflexión. Espero que les haya interesado tanto como nosotras y que pueda cambiar tal vez la percepción que tienen sobre el TPP y cómo funciona y el impacto que tiene en México, o si no hay una percepción previa, pues que les interese buscar más sobre el tema, ya que es muy interesante y es muy relevante tanto en la actualidad para nuestro país. Gracias. Gracias.